les bendiga, mis hermanos. Que la paz de Cristo sea con ustedes. Shalom Aleichem. Hoy vamos a tener un mensaje maravilloso que tiene que ver por qué Dios a nosotros nos bendice. Y no solamente porque nos bendice, aún nosotros estando en debilidad, aún nosotros fallándole a Dios, que muchas veces le fallamos a Dios y nos duele en nuestro corazón fallarle a Dios, ¿por qué aún así, por encima de nuestras debilidades, Dios sigue derramando su amor y nuestras bendiciones? ¿Acaso nuestras bendiciones de ser bendecidos vienen por el hacer, por el obrar, porque nos portemos bien, entonces nos sentimos dignos y merecedor de sentirnos bendecidos? ¿De dónde emana la salvación, la vida eterna y la bendición a nuestro espíritu? Hoy vamos a hablar el tema, ¿por qué Dios nos bendice a nosotros? ¿Será porque nos bendice porque nos portamos bien, porque hacemos largas oraciones, porque estamos haciendo algo que agrada a Dios? ¿O será que Dios nos bendice porque somos hijos de Dios y somos lavados por la sangre de Cristo? Vamos al mensaje de hoy. Dios te bendiga y comencemos el mensaje. Bienvenido al mensaje de hoy, amados hermanos. ¿Por qué Dios nos bendice a nosotros? Muchas veces nosotros, la iglesia, pues vamos al libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2, cuando Dios le habla a Israel a través de la ley de Moisés, diciendo, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio 28, 1 al 2, habla Dios a Israel a través de la ley de Moisés, diciendo que si el pueblo de Israel obedece, las bendiciones de Dios le alcanzarán. ¿Verdad? Vamos a leerlo un momentito para entonces comenzar el mensaje en la introducción en Deuteronomio y después seguir adelante con el mensaje. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hay que comprender que esta palabra Dios se la otorgó a Israel, en la cual ahí en ese periodo de tiempo no había formación de iglesia. Las doctrinas que vienen para nosotros la iglesia están basadas a la doctrina revelada hacia el apóstol Pablo, que es para nosotros la iglesia, el cuerpo de Cristo, para salvación y vida eterna. Pablo el apóstol escribe 13 epístolas dedicadas a la iglesia, donde esas 13 epístolas, comenzando desde Romanos hasta llegar al libro de Filemón, ahí se encuentran las doctrinas hechas por Dios para nosotros la iglesia. En este tiempo del pasado, Dios se encontraba hablándole a Israel en un periodo de tiempo donde Dios le otorgó a Israel estas enseñanzas, que son enseñanzas dadas por Dios, y como vemos aquí, es un pacto hecho para Israel, sujeto a condiciones. Este trato que Dios hizo con Israel está sujeto a condiciones. Son pactos y promesas que Dios le otorgó a Israel por obras. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Israel: si obedeces en obedecer la ley y los mandamientos completos, entonces te seguirán las bendiciones que Dios tiene otorgado para con ellos. En ese tiempo de aquí de Dios con Israel, todavía no había formación de iglesia. La iglesia se forma después que Cristo viene, muere en la cruz del Calvario. Entonces Dios llama a Pablo para que entonces Pablo revele el misterio de la salvación para nosotros la iglesia. Por lo tanto, las promesas que fueron dadas a Israel fueron promesas de parte de Dios a un pueblo donde todavía no había formación de iglesia. Estas promesas no son para nosotros la iglesia, ¿verdad? Ahora, estas promesas que Dios le otorgó a Israel son promesas condicionales.
Condicionales significa que si tú haces y obedeces, va a venir bendiciones. Pero observa bien lo que Dios le habla aquí a Moisés, al pueblo, en el versículo 15. Más adelante, en el versículo 15, dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti entonces este mal. Maldiciones te alcanzarán. ¿Ve? Y hay las maldiciones ahí, pues es estar separado de Dios. Y estas maldiciones, muchas de estas maldiciones tienen que ver con enfermedades. Cristo llevó en la cruz tu maldición. Cuando tú creíste en Cristo, en la sangre de Cristo, Cristo prometió romper el yugo de esclavitud y de la ley de esclavitud y de maldición, para que entonces tú estés unido a Cristo y permanezcas en Cristo en ser salvo. Eso nosotros, la iglesia, tenemos que comprenderlo y reconocerlo. La Biblia nos enseña, la palabra de Dios, que toda la palabra es inspirada por Dios. Eso es muy cierto. Toda la palabra es inspirada por Dios, mas no toda la Biblia fue escrita para la iglesia. La Biblia claramente nos dice que la Biblia es inspirada por Dios toda. Nos habla de Dios, claro que sí, y podemos aprender de lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Pero también Pablo nos enseña que no toda la Biblia fue escrita para la iglesia tampoco. ¿Ve? En 1 Corintios 10, 11, 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, el apóstol Pablo nos enseña diciendo: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Comenzando desde el capítulo 10, versículo 1 de la primera carta de Corintios, Pablo está recopilando una información del Antiguo Testamento y nos está enseñando a nosotros, extrayendo una recopilación de cómo Dios trató al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Cómo Dios lo trató a ellos cuando el pueblo de Israel desobedecieron. Dios había matado a mucha gente que habían desobedecido los mandamientos de Dios. Habían sido muertos en castigo, en vituperación. Y Pablo recopila y extrae y saca esa información del Antiguo Testamento para que nosotros aprendamos, ¿verdad?, esta enseñanza como un ejemplo, como amonestación y reflexión a nosotros, mas no como doctrina. No es para que nosotros la apliquemos a nosotros, en la cual Dios a nosotros nos va a traer castigo si no obedecemos. Porque Dios castigó a Israel porque así era el pacto y la promesa con ellos. Eran por obras, eran por portarse bien. Por eso dice: si obedece. Pero nuestras promesas de ser bendecidos espiritualmente se basan en promesas que aún estando nosotros muertos en pecado y en delito, como dice Pablo en Efesios capítulo 2 del 1 al 6, estando tú muerto en pecado y en delito, Cristo decidió elegirte y llamarte en esa condición, para que entonces cuando te llame y tú aceptes a Cristo, tú tengas la salvación. No porque tú lo hayas merecido, sino porque Cristo te dio el don y el regalo de regalártelo por su gran amor y su gran misericordia. ¿Ve? Ahí están nuestras bendiciones celestiales y espirituales de nuestra salvación, no porque tú te lo ganaste, sino porque Dios tuvo misericordia de llamarte antes de que tú aceptaras a Cristo. Cuando tú aceptaste a Cristo, entonces tú conociste el plan de Dios, que aún estando tú lejos de Dios, Dios te había llamado como quiera a recibir las bendiciones de salvación. En la condición que tú estabas, Dios te aceptó como eres. Así lo dice Pablo en Efesios 1, versículos 4 y 5. Nos hizo acepto en lugares celestiales. Bien,
Entonces, ¿por qué Dios nos bendice a nosotros, amados hermanos? ¿Por qué Dios nos bendice? ¿Será por portarnos bien? ¿Será que Dios nos bendice por tratar de no pecar? ¿Acaso así es como Dios nos bendice por tratar de no pecar? La respuesta, hermano, no es así. Vamos a descubrir hoy por qué Dios nos bendice aún en nuestras debilidades. Pensamos, si hacen 3 semanas que no voy a la iglesia, si yo quedé mal con el pastor, si yo discutí con el pastor y mucha gente supieron eso, si yo hice esto, ¿y por qué sigo teniendo esta bendición? No lo entiendo. ¿Por qué Dios nos bendice a nosotros aún en nuestras debilidades? La esencia de este mensaje, hermano, que yo estoy presentando, es aún nosotros fallándole a Dios y estando conscientes de que le fallamos, ¿por qué entonces Dios nos bendice? Aún nosotros viendo a otras personas, porque esto pasa en la vida cotidiana, aún nosotros viendo a otras personas que deshonran a Dios incorrectamente, nos preguntamos por qué Dios bendice a otras personas que están en apostasía, que le roban el dinero a otras personas. Nos preguntamos por qué sigue Dios bendiciendo a esas personas. Pues pensamos que Dios no nos bendice porque pensamos que nosotros tenemos que venir de una generación de familias, de padres, de madres, que son maestros, abogados, psicólogos, ingenieros, o quizás pensamos que Dios no nos bendice a nosotros porque hay pastores de renombre que Dios los usa a ellos y pensamos que tenemos que venir de una generación de familias exitosas, de gran reputación como pastores, profetas, maestros de escuelas, abogados, ingenieros, doctores. Pensamos que no nos sentimos bendecidos porque no venimos de esa línea, de esa generación familiar. Y eso nos sentimos muchas veces nosotros inferiores y pensamos que la bendición que ellos tienen es porque ellos se la han ganado. Dios no quiere que tú pienses así, porque la bendición que tú tienes es dada por Dios, son espirituales. Pablo nos dice que nosotros tenemos bendiciones espirituales de lo alto que se basan en la salvación. Hay gente profesionales, abogados, ingenieros, doctores, familias de buena reputación, mas sin embargo no todos son llamados por Dios para heredar una vida eterna. Sin embargo, aquellas personas que son pobres, que son despreciadas, rechazadas, marginadas, que están tratando de sobresalir y vivir y salir de un mundo de pobreza, de oscuridad, del pecado, de las tinieblas, se sienten indignamente porque ellos piensan que no son bendecidos porque viven esta vida así. ¿Es eso cierto? ¿No es eso cierto? Eso no es cierto. No piense de esa manera, porque las bendiciones de Dios son dadas por Dios al hombre, aún en nuestras debilidades también. Ahora, si así fueran las bendiciones de Dios, que fueran porque el hombre sale de una genealogía de padres y madres que son doctores, abogados, ingenieros, gente profesional de educación, si así fuera la bendición de todo el mundo, porque heredamos esa bendición de padres y madres y esa genealogía y herencia de familia, entonces Dios sería un Dios injusto que haría preferencia y haría a Dios prejuicio. Porque la bendición de Dios se basaría entonces en lo que el hombre haga, en lo que el hombre hace. Nosotros, todo lo que el hombre hace en la vida social, en la vida de la humanidad exterior, todo lo que el hombre llega a hacer, así sea un abogado, un ingeniero, es porque Dios así lo ha permitido.
no es porque el hombre lo haya hecho por su propia voluntad. Todo lo que el hombre ha realizado en esta tierra, Dios se lo ha permitido por él. Todo lo sostiene Dios, no lo sostiene el hombre. Filipenses 4:8. En el libro de Filipenses, versículo 4, versículo 8, vamos a leer de la siguiente manera. Dice así, Filipenses 4:8, nos enseña en cómo nosotros tenemos que pensar. ¿Cómo nosotros tenemos como iglesia pensar cuando nos sentimos despreciados, rechazados, vituperados? Cuando nos sentimos muchas veces, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me bendice y bendice a otro? ¿Qué hizo esa otra persona para ganarse la bendición de Dios? ¿Qué hizo? Pablo nos enseña en Filipenses 4:8 a cómo nosotros tenemos que pensar ante Dios, ante la relación con Dios. Dice el apóstol Pablo diciendo, nos enseña en cómo nosotros tenemos que pensar, diciendo, por tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, justo, honesto, todo lo que es puro, lo amable, lo de buen nombre, en esto pensar. ¿Por qué Pablo dice todo lo que es verdadero y justo? Porque Dios te hizo justo, santo, limpio en la cruz del Calvario. Y es algo que es verdadero, que es justo. ¿Por qué el apóstol Pablo dice todo lo que es honesto, todo lo que es puro, lo amable, de buen nombre, en esto pensar? Porque Pablo nos enseña que el hombre aprenda a aceptar que delante de la presencia de Dios, una vez usted acepta a Cristo, Dios te ve santo, puro, limpio, amado, recibido por parte de Dios. Cuando tú aceptas a Cristo, ya Dios no te ve un hombre viejo, un hombre pecador. Por eso Pablo nos enseña que usted tiene que aprender a aceptar lo que ya tú eres en Cristo. Pablo el apóstol nos enseña en Primera de Corintios 15:10. Primera de Corintios 15, versículo 10, Pablo dice, lo que yo soy, lo soy por la gracia de Cristo. Lo que yo soy, lo soy por la gracia de Jesús, haciendo referencia al sacrificio de Cristo, a la cruz de Cristo, a la sangre de Cristo. Pablo nos enseña lo que tú eres, el valor que tú tienes, el valor lo tienes por Cristo. No es por el pastor, no es por el profeta, no es por el hombre, es por lo que Cristo ya hizo en ti. Si Cristo te hizo una nueva criatura y las cosas viejas pasaron ya, si Dios te prometió que tú vas a alcanzar un nivel más alto, si Dios te prometió que Él te va a dar la salida a tu problema, lo que tú eres en Cristo, no lo eres porque un pastor te lo dijo, es por lo que Dios hizo en ti en la cruz del Calvario. Pablo está enfatizando la identidad que tú tienes en Cristo, lo que tú eres en Cristo. El valor que tú tienes, en Cristo no lo es por el hombre, es por Jesucristo. Así como Dios quiere que tú pienses. Amén. Pensamos muchas veces que si somos fieles a nuestros pastores, a veces nosotros pensamos que si somos nosotros fieles a nuestros pastores, Dios nos bendice. Pensamos que si declaramos, decretamos, rompemos maldiciones, rompemos cadenas, hacemos guerra espiritual, pensamos que Dios se ve obligado a bendecirnos. Mira Dios, yo voy a romper cadenas, voy a hacer largas oraciones de ayuno, voy a romper maldiciones, voy a serle fiel al pastor para que entonces tú me bendigas. Pensamos que Dios se ve conmovido, obligado a darnos una bendición. Pero no te olvides que la bendición tuya no viene del hombre. Supuestamente hay bendición que viene de hombre, pero hay bendiciones espirituales que vienen de Dios directamente. La bendición directamente que viene de Dios es de donde Dios te sacó.
te sacó del infierno, te sacó de la condenación, te sacó de la parte más baja del infierno, de donde tú no podías salir. Abba Padre, aleluya. Y esa es la bendición que tú quieres que Dios, que tú deberías de pensar de parte de Dios. Una pregunta yo voy a hacer en cuanto al tema de hoy. Voy a hacer una pregunta. Dios ya nos ha bendecido, hermano. En el libro de Efesios 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre que está en los cielos, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tu bendición no viene de los hombres, tu bendición espiritual, donde Dios te sacó de la condenación, ya fue hecha en el cielo, ya por ti. No es para que tú la busques, es que ya Dios te la hizo. Antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, ya Dios te había bendecido. Pero Dios a veces permite a nosotros adversidades. Dios a veces a nosotros nos bendice, nos permite diferentes adversidades a nuestras vidas, para que así llevarnos a formar el carácter de Cristo en nosotros, así como Pablo lo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 9, para que Dios se forme en ti. Las adversidades y los problemas que Dios permite en ustedes a veces vienen de frente, pero Dios las usa para después más adelante formar el nuevo hombre en ti, formar el carácter de Cristo en ti, para que otros vean cómo Dios te ha moldeado, para que otras personas vean lo que Dios ha hecho en ti. Y a veces Dios permite en nosotros adversidades y pensamos: ¿por qué Dios no me está bendiciendo? Dios te sigue bendiciendo, porque no todo el mundo Dios permite atravesar adversidades para prepararlo, para equiparlo, para después enviarlo a un llamado especial. No todos. Y tú fuiste llamado a una bendición espiritual. En medio de la tribulación, en medio de la escasez, en medio de la adversidad, de los problemas, mantente firme y pídele a Dios fortaleza para que Dios te lleve a caminar, te dé fuerza a caminar, porque algo Dios quiere hacer al llevarte por ahí. Algo Dios quiere hacer en ti para entonces tú permitas ayudar a otras personas. Todo lo mueve la mano de Dios, ¿ok? Gloria a Dios. Sin embargo, amados hermanos, pensamos que Dios nos bendice si ganamos muchas almas para Cristo, o si diezmamos mucho para Dios, o quizás pensamos que Dios nos bendice porque tenemos una congregación de iglesia bastante grande y es por eso que pensamos: Dios me bendice porque yo diezmo mucho, Dios me bendice porque yo tengo una congregación grande, y pensamos: por eso es que Dios me bendice, por lo que yo hago. Pero Dios no te bendice así. La bendición de Dios no se alcanza por el hacer, por lo que tú hagas, se alcanza por lo que Cristo ya hizo por ti en la cruz del Calvario. Gloria al nombre de Jesús. A veces también pensamos que al ver a otras personas, y esto sucede mucho en las iglesias, pensamos muchas veces que al ver a otras personas, a otros hermanos, que ya han dejado de congregarse en las iglesias, ellos no están bendecidos. Por lo tanto, pensamos que eso es motivo para que Dios nos bendiga a nosotros. Eso no se debería de ser así. Nosotros pensamos que unos hermanos que han dejado de congregarse, que están aislados, que están débiles, y pensamos que Dios ya no los bendice porque no están en una reunión de congregación. Y pensamos que eso es motivo de que usted se sienta bendecido porque está congregándose y otro no se congrega. No, así no es la bendición de Dios. La bendición de Dios ya viene de lo alto. Antes de la fundación del mundo, ya tú fuiste bendecido. ¿Ves? El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:12. Escuchen bien. En Filipenses 4:12, el apóstol Pablo nos dice, diciendo: sé vivir en pobreza
sé vivir en prosperidad. En todo he aprendido a vivir. He aprendido a vivir el secreto tanto en estar saciado como también en tener hambre y también en tenerla en abundancia, como también he aprendido a vivir a sufrir necesidad. El apóstol Pablo nunca le dijo a Dios, ¿por qué tú no me bendices cuando a mí me hace falta dinero? Pablo nos está enseñando a cómo nosotros aceptar las realidades de cómo nosotros vivimos ante Dios ante los problemas. Pablo nunca nos enseñó a nosotros para nosotros quejarnos diciendo de que si Pablo dijo, he aprendido a vivir en prosperidad, he aprendido a vivir en tanto en abundancia, pero Pablo también dice, pero también he aprendido a vivir cuando estoy sin dinero, cuando no tengo esto, aquello, lo otro, cuando me siento solo, cuando me siento deprimido. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso es lo que tú deberías de responderle a Dios y a pensar. Porque nuestras bendiciones y en ser bendecido no se basan en las obras que tú puedas realizar, en los méritos que el hombre haga en la tierra, sino las bendiciones que Dios quiere que tú aprendas a aceptar son las riquezas espirituales donde Dios te escogió, te eligió, te salvó por la sangre de Cristo y hoy en día, aunque a veces atravesemos conflictos y problemas, Pablo nunca le dijo a la iglesia, Señor, no me siento bendecido. Pablo nunca le dijo a la iglesia, ¿por qué tú no me bendices? Ya tú estás bendecido. Acuérdense bien, amados, que en las adversidades Dios se glorifica para que tú seas fortalecido en la fe en Dios y tú puedas ayudar a otras personas. Es parte del Evangelio. Entonces, en Colosenses 2:10, en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 10, dice, y vosotros estamos completos en Cristo Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros a cómo nosotros deberíamos de pensar y aceptar el regalo de la bendición espiritual de nuestra salvación, de cómo nosotros deberíamos aceptar y dejarnos guiar en el Evangelio, en el mover cristiano. Y Pablo nos enseña que vosotros estamos completos. ¿Por qué Pablo nos enseña que estamos completos? No te hace falta nada. Son las mismas palabras que Dios le dijo al apóstol Pablo en el libro de Corintios, segunda de Corintios 12, versículo 7 en adelante. Pablo, no te quejes más de tus debilidades, de tu aguijón, porque para mí, Pablo, tú estás completo. Para Dios tú estás completo ya. ¿Por qué tú estás completo para Dios? Porque aceptaste a Cristo. Y ese es el propósito de Dios, que ya tú estás completo en Cristo, no te hace falta nada. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo nosotros, la iglesia, deberíamos aceptar que ya Dios nos ha bendecido? ¿Y en qué se basa esas bendiciones? En Efesios 1, 3 al 7, lo leemos una vez más y finalizamos el mensaje. Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta el 7, dice el apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria para la alabanza de su gloria, que es su gracia, con la cual nos hizo acepto en su Hijo amado,
en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado según la riqueza. ¿Cómo tú deberías de pensar que eres bendecido? En que ya Cristo te salvó, en que ya Cristo te perdonó todos tus pecados, en que ya tú estás puesto y colocado en lugares celestiales, donde ahí manan la salvación y la vida eterna. Y no solamente eso, los lugares celestiales es una promesa, donde cuando Cristo venga a buscar su iglesia en el arrebatamiento, en el rapto, en las nubes, Dios te promete estar ahí mismito, en lugares celestiales, que son la ubicación para nosotros la iglesia, estar y vivir con Cristo. ¿Cómo deberían de nosotros pensar si somos bendecidos o no somos bendecidos? Por lo que Cristo ya hizo con tus pecados. Te sacó de la condenación, te sacó del infierno, te dio la promesa. En Romanos capítulo 8, versículo 1 al 2, Dios te dio la promesa diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha librado de una manera definitiva de la condenación eterna. Así debería de usted pensar en Cristo Jesús. El logro de Cristo en la cruz del Calvario, donde Cristo te colocó en un lugar celestial, que no a todo el mundo lo colocó en un lugar celestial. A veces podemos pensar, como muchas veces dicen por ahí, hermano Samuel, pero la lluvia y el sol están para todos, para malos y buenos. Sí, puede ser que la lluvia y el sol alumbren para buenos y malos. Claro que sí. Puede ser que el sol de justicia literalmente alumbre para un impío, un pecador. Y puede ser que la lluvia también caiga lluvia y para un sembrado de alimento para un impío, para los buenos y malos. Pero hay algo que no cae para todo el mundo, y es para los elegidos, para los escogidos. Y si tú fuiste escogido, pues quédate ahí, hermano, quédate ahí. Porque tú fuiste salvo y no todo el mundo tiene la dicha de ser salvo como Dios te rescató a ti. Fortaleza espiritual, adelante, que la paz de Cristo siga adelante. Tú estás bendecido. Amén, tú estás bendecido. Dios te bendiga.